Bienvenidos a un nuevo programa de Social Talks. Hoy vamos a hablar sobre algo muy interesante, pero como siempre estoy aquí con mi compañera Lisette. Lisette, bienvenida al programa de nuevo. Hola George, un gusto como siempre compartir este programa contigo. Sí, pues básicamente hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que parece que se sale un poco del tema de la era digital, pero no tanto. Cuando vayamos desglosando la información nos vamos a ir dando cuenta de que está totalmente conectado. Hoy hablaremos sobre por qué muchas personas, o porque de cualquier edad, abandonan a sus padres mayores últimamente. Siempre ha ocurrido este fenómeno, pero está pasando mucho últimamente y vamos a analizar cuáles son los datos que está pasando con la gente mayor, porque ahora las personas van a vivir mucho más con la esperanza de vida y eso hace de que haya nuevos desafíos en la era digital con la gente mayor y diferentes generaciones. Exacto, yo creo que la convivencia generacional, George, es un desafío más de la era digital, porque la era digital está condicionando la forma en la que pensamos y en la que tratamos al resto de los seres humanos. Los valores y también. En Social Talks, pues el objetivo es ese, abordar temáticas sociales también, actuales, que nos interesan a todos, de actualidad, problemas que estamos viviendo en nuestro día a día. Exacto. Y este es uno de los más interesantes. Bueno, más interesante, pero también tenemos que analizar el pasado, presente y futuro. Por supuesto. Porque como sabéis, desde Social Talks siempre analizamos las cosas desde pasado, presente y futuro. Los mayores han vivido en diferentes etapas históricas, estamos en una era digital, pero tenemos que analizar primero cómo vivían en el pasado, o sea, cómo se abordaba la vejez en el pasado, en el presente, y veremos cómo es la proyección del futuro. Pero, Lisette, tú tienes preparado una sección para hablar cómo vivían los mayores en el pasado. Exacto. Y me resultó súper interesante poder investigarlo porque nunca me lo había planteado justo hasta que tú me estuviste hablando al respecto. Y es que en la antigüedad, al ser la esperanza de vida tan corta, las personas rara vez sobrepasaban los 50 años, pues los ancianos eran venerados por la antigüedad. ¿Eran 50 años ya se consideraban ancianos? Exacto. Wow. Estamos hablando de, digamos, tal vez las comunidades indígenas, nativas, porque hay otras comunidades, como por ejemplo la judía, que ya la historia era diferente y después hablaremos al respecto. Pero en las comunidades de la antigüedad, los ancianos sí que tenían un papel relevante dentro de la sociedad. Se les asociaba a la sabiduría, a la experiencia y por lo tanto cuidaban de los más pequeños, se quedaban en sus comunidades, mientras que los hombres iban todos juntos en comunidad a buscar el sustento de aquella, exacto, de la comunidad en la que vivían. Y a su vez las mujeres cuidaban de estos ancianos. Todos se cuidaban entre ellos y tenían una vida social en la que cada generación tenía una función importante. O sea, digamos que entonces las generaciones tenían una función de cuidar a otra, ¿no? Exacto. Es decir, no es como que nosotros los niños nos ocupamos de nuestro mundo de diversión independientemente de otra generación. La función de cada quien era ocuparse del resto y esto hacía el éxito de esa vida comunitaria. Porque el hombre era el proveedor, la mujer también ejercía labores de provisión, recolectando, tejiendo las vestimentas, cuidando de los niños y a su vez los ancianos aportaban esa experiencia de vida que tenían y seguían activos, seguían funcionales dentro de la comunidad. Ahora, claro, pero te voy a hacer una pequeña pregunta. Entonces, claro, si los hombres antes cazaban y vivían en comunidades y cazaban, por supuesto que las mujeres tienen que tomar un rol de supervisión de los mayores que estaban enfermos. Por supuesto. ¿No? Porque un niño no puede cuidar a un hombre o una persona enferma. Quizás sí, pero por ejemplo, lavar a los ancianos, un niño no se va a poner a lavar a su abuelo o a su abuela, pero a lo mejor las mujeres se ocupaban mientras los hombres cazaban, que es los que tenían fuerza, tenían que ocuparse de esta labor. Y yo creo que lo más importante era que los niños veían ese patrón de cuidado y de respeto hacia los ancianos, que era lo que hacían que luego cuando crecieran, pues imitaran el mismo ejemplo, ¿verdad? Sí. Esto cambió un poco a medida que fue avanzando el ser humano como civilización. Ya en Egipto y en Grecia se consideraba el envejecimiento como una maldición, porque se priorizaban tanto los estándares de belleza que ya cuando el cuerpo se iba deteriorando, pues no era tan bien visto. Entonces, como ahora, ¿no? Exacto. O sea, que entonces todo esto de la belleza, que tenemos que ser jóvenes para siempre, viene de Grecia. Y recordemos que en la cultura griega y la cultura latina, digamos la romana, tuvieron gran influencia en lo que hoy llamamos la cultura occidental.
además de la cultura judio-cristiana, por supuesto que nos ha pasado muchísimos valores importantes que más adelante nuevamente los estaremos analizando, sí que ya empieza a haber una opinión dividida. Los ancianos tenían incluso leyes que los respaldaban en la antigua Roma y ocupaban aún funciones de relevancia, sobre todo en el gobierno. Los ancianos, tenían las personas roles mayores. De poder. De poder, vale. Exacto. Pero ya la ancianidad y el envejecer no era tan bien visto. Vale. En el medioevo, sí, esto se fue abajo totalmente porque el anciano era ubicado en el mismo lugar que un enfermo y que un desvalido. O sea, estaba en la misma, aunque estuviera sano, la persona Exacto, mayor estaba en el mismo se la categorizaba en lo que es estatus social, estaba al mismo nivel que una persona enferma o una persona que mendigaba en la calle. Entonces, digamos que la vejez se veía como una enfermedad. Exacto. O como un deterioro, como diciendo, aunque la persona esté sana, es una enfermedad. Exacto. ¡Guau! Es terrible, realmente a mí me impactó y me asombró mucho lo que descubrí en la investigación. Sí. Y bueno, ya al llegar a la era moderna, pues vemos esta opinión dividida, de que respetamos, conservamos algunos valores, porque por ejemplo en la cultura judio-cristiana sí que la esperanza de vida era mucho mayor. Y siempre, legendariamente, dentro de los libros sagrados de la Biblia, por ejemplo, era imperativo el respeto hacia los ancianos. Ya había documentación histórica que había un respeto. Exacto, vale, exacto. Vale. Era obligatorio, era un mandato para los más jóvenes venerar y respetar a sus ancianos. Pues yo tengo un dato muy interesante que tiene que ver con el tuyo, Lisette, pero es uno que tenía establecido para después, pero claro, lo voy a explicar ahora. En las culturas, en China, hay una ley que te obliga a visitar a los mayores. Tienes que visitar a los mayores por ley. Esta ley se llama, a ver si lo tengo por aquí, porque como lo iba a decir después, pero creo que encaja perfectamente con lo tuyo. En China hay una ley que se obliga a visitar a los mayores y se llama la Ley de Protección de los Derechos y los Intereses de los Ancianos. Wow, George. Así que si tú no llegas a visitar a tus mayores en China, tiene una penalización legal. ¿Esto qué quiere decir? Que los valores de un país reflejan sus leyes. Claro. Y sus leyes reflejan la cultura donde nos movemos. Por eso aquí en Europa, creo, no se cuida al mayor porque, primero, son valores que hemos perdido y segundo, las leyes no están protegiendo a los mayores porque no hay una moral ni hay una ética que está siendo protegida, ¿no? Y qué triste, porque nosotros como cultura occidental hemos recibido muy buenas influencias de otras culturas y principios milenarios que han estado escritos en libros sagrados, por ejemplo, como la Biblia, y los hemos desechado, George. Qué bueno que, sin embargo, hayan culturas, como por ejemplo la oriental, en China, en Japón, en las que aún los ancianos juegan un papel fundamental, ¿no? Por lo menos, en la sociedad y son respetados. Y se considera que no son descartables, sino que aún tienen una función dentro de la sociedad. Claro, y además, bueno, viene muy bien que hayas explicado un poco lo que es el pasado, porque ahora vamos a entrar en el presente, claro, para después desglosar qué va a pasar en el futuro con las personas mayores. Y aquí estamos para hablar no solamente de la problemática, sino de una realidad y de qué estrategia vamos a hacer sabiendo lo que vamos a saber. Por supuesto. Ahora voy a presentar unos datos estadísticos muy interesantes sobre la situación actual de cuántos mayores hay en el mundo a día de hoy, cuántos jóvenes hay y cuál es el problema que hay entre uno y otro. Bien, según datos, ¿vale?, de demografía mundial, diría que hoy hay 761 millones de personas de más de 65 años en el mundo. Vamos a primero desglosarlo, ¿vale? Eso es el 10% de la población mundial, ¿vale? El 10%. De menores de 15, es decir, niños, hay 1.500 millones de niños. Parece, como veréis, de 760 a 1.500 hay muchos más niños, eso es cierto. Pero la crisis que hay hoy de desbalance, ya con estos datos ya estamos desbalanceados, así que no penséis que son muchos niños, ya estamos desbalanceados y ya estamos cayendo en muchos más mayores en el futuro. ¿Qué tal? ¿Por qué? Porque ahora voy a explicar otro dato muy interesante. Estos son los datos de hoy, pero en el 2050, es decir, ya en el futuro, de más de 65 millones de más de 65 años habrán 1.600 millones. Duplica. Wow, se incrementa. Duplica completamente. Cifra. Es decir, no es que hay un crecimiento, se duplica la cantidad de personas de más de 65. Pero atención,
los niños se mantienen. Claro, porque es que no los crecen, años... no crecen, ni tampoco decrecen, se mantienen. Pasan de 1.500 millones de niños a 1.900 millones. O sea, muy poquito lo que es el cambio. Claro, es que la edad, o sea, los años nos van pasando a todos y algún día, si el curso de la vida se mantiene, todos seremos ancianos. Sin embargo, ahora con el asunto de la paternidad y la maternidad, de que a veces la economía no nos permite tener tantos hijos como en la antigüedad, sí, pues yo creo que el número, la demografía infantil se va a mantener y por supuesto todos iremos ancianos. Pero es que eso es lo grave. Si a día de hoy hay 760 millones de más de 65 y 1.500, y ya con esa diferencia ya hay una crisis, imagínate la crisis cuando se duplique la cantidad de personas mayores y los niños se mantengan igual que el día de hoy. Quiere decir que vamos a vivir una situación con muchos mayores en sus casas. Entonces, esta es la información, pero vamos a hablar ahora sobre España, porque hemos dado datos mundiales, sí, pero tenemos que dar datos de aquí de España. En España, 360.000 personas viven dentro de residencias, ¿vale? Y de esas personas, solamente el 40% recibe visitas. Oh, qué triste. Quiere decir que el 60% de las personas que viven en residencias aquí en España no tienen visitas diarias. Pero hay un milagro que te quiero contar. A ver, cuéntame. Se ha descubierto en un estudio en UK, en Inglaterra, que se ha hecho con 450.000 personas. O sea, es un estudio muy grande. Sí. Con casi 500.000 de personas se ha estudiado que con que visites a un mayor una vez al mes, su esperanza de vida aumenta un 40%. ¡Wow! Increíble. Solamente con visitar a la persona una vez cada 30 días aumenta su esperanza de vida un 40%. Es que imagínate tú la alegría de esa persona mayor que está allí sola, de ver a alguien que les resulte familiar, de ver un rostro querido, de ver el rostro de un hijo, de un nieto. Eso realmente tiene un impacto muy positivo en la salud. Lo estamos descubriendo con esta investigación científica. Está súper respaldado. Está respaldado por la ciencia. Tú imagínate si lo visitaras 2 veces al mes. Claro. Yo creo que lo aumentarías a un 80%. Alargaría su vida, por supuesto. Entonces, todo lo que es la depresión, la demencia, con datos con actitudes tan, como por ejemplo, digo yo, tengo un fin de semana, en vez de irme de viaje, pues antes de irme de viaje voy a ir a la residencia a visitar a mi abuelo o a mi abuela y vamos a pasar 1 hora juntos, 2 horas juntos, lo que tengamos, ¿no? Pero lo que quiero intentar también reflejar aquí, Lisette, es que los niños llegarán a una etapa en la que tengan que trabajar. Claro. Y el estrés laboral, esto tiene que ver mucho con el programa de antes, ¿no? Sí. El estrés laboral hace que no tengamos tiempo ni para nosotros mismos. Es verdad, es cierto. Y eso está ocasionando un abandono de las responsabilidades de cuidar a los mayores, pues porque no tenemos tiempo ni siquiera para nuestras vidas y para nuestro propio sustento, y terminamos agotados de trabajar 8 o 9 horas. George, entonces tú crees, perdona que te interrumpa, sí, sí, que la tendencia será abandonar cada vez más a los ancianos, o sea, que se tornará una normalidad enviar a nuestros ancianos a las residencias. Yo creo que, mira, aquí también hay un dato que dice que solamente el 5% de las personas en España quieren vivir en residencias. Claro. O sea, la gente quiere vivir con su familia, por supuesto. Y con su familia. Y aquí hay un dato también muy importante. Yo sé que es difícil tener una persona mayor en casa que es de una generación diferente, pero hay mucho maltrato dentro de la residencia, Lisette. Y yo creo que eso es muy grave porque tú nunca sabes lo que ocurre cuando tú te vas de la residencia. De hecho, hay un dato estadístico muy interesante, ahora que me acuerdo, que leí mientras estábamos también preparando el programa, y es que 1 de cada 6 personas a nivel mundial, según las estadísticas, reciben maltratos o son abusadas en residencias de ancianos. 1 de cada 6. Imagínate. Eso que sepamos. Que sepamos. Porque no creo que todo el mundo va a declarar que está siendo maltratado en su residencia. Por supuesto. Porque cuando esas personas hablan, hay una consecuencia cuando los familiares salen, ¿no? No le dan de comer o pasan estas cosas. Aparte, también lo que tú estabas diciendo, ¿no? Antiguamente había unos valores de apreciación hacia el mayor, ¿no? Eran como hasta sagrados, como dioses, se los veía como dioses. George, ¿y cuáles tú crees que sean las causas fundamentales? Porque estamos analizando lo que está pasando, esto ya está aquí, sí, pero ¿qué nos lleva como jóvenes ocupados en medio de esta vida a considerar a nuestros ancianos un estorbo, a desear no convivir con ellos y eventualmente abandonarles? Yo, mira, os voy a contar una experiencia personal que yo tuve. Y no quiero comparar a una persona con un perro, pero necesito contar este ejemplo. Yo tuve un perro
que estaba muy enfermo. Y aquí en Europa o en España ha salido una ley, la Ley de Protección de los Animales, en el que no puedes ejecutar a un perro cuando está muy enfermo. La única condición es que el perro tiene que estar sufriendo dolor muy intenso para que te permitan pinchar al perro y dormirlo, ¿vale? ¿Qué ocurre? Yo tuve ese perro ciego y sordo y tuve que estar con un perro ciego y sordo durante mucho tiempo porque no me dejaban dormirlo para que el perro se fuera tranquilamente, ¿no? Pues dicen que desde que salió la ley en la que no puedes dormir al perro a tiempo, mucha gente ha empezado a abandonar sus mascotas porque se han dado cuenta, ¿entiendes?, que es, entre comillas, una carga. Y con esto no quiero decir que el mayor es una carga, pero sí la gente está viendo al mayor como un animal. Claro. Porque cuando el mayor se pone enfermo, Lisette, la gente dice, yo no quiero ocuparme de mi abuelo cuando está enfermo. Qué triste que nos hayamos deshumanizado a tal punto que veamos a un ser humano como una cosa descartable o como una carga, ¿sabes? Que no tengamos la paciencia de tolerar, porque sabemos que la convivencia y el intercambio intergeneracional es difícil, lo reconocemos, es un desafío. Pero tenemos que reevaluar los valores que están rigiendo nuestra vida, porque cada vez en la sociedad se hace más común esto, de que, bueno, es más cómodo para todos, mi anciano a la residencia y yo a trabajar y a vivir mi vida. Pero no siempre lo más cómodo es lo correcto. Claro, es decir, ¿cuál es el éxito? ¿Qué es el éxito? ¿Qué es el éxito? ¿Tener un trabajo o luchar por la vida? Porque yo creo que no hay mayor objetivo que cuidar de la vida, ¿no?, de las personas, tanto de niños como de mayores. Para los que estáis allí en vuestras casas, estamos ahora mismo tratando un tema muy interesante como es el abandono de los mayores. ¿Por qué las personas abandonan o tienen esa tendencia a abandonar a los mayores cuando ya están llegando a una cierta edad? Es como ese deseo de querer tener ese éxito y como que un mayor me impide evolucionar en mi éxito. Entonces deberíamos de reflexionar qué es el éxito. Claro. ¿No? Y aquí hay una cosa muy interesante, Lisette, que tengo aquí apuntado, y es Estados Unidos y Reino Unido son los países que más abandonan a sus mayores. Y coincide que son culturas las más avanzadas a nivel económico. Entonces nos estamos dando cuenta que cuanto más avanzada económicamente es una cultura, menos valores tiene humanos para poder cuidar a los mayores. Y eso, digamos, es una tendencia que tenemos que reflexionar. Es verdad. Y en Japón, aquí hay un dato muy curioso. En Japón, es verdad que China tiene una ley que protege al mayor, pero curiosamente, al ser Asia, no tiene por qué ser todos los países igual. En Japón, las cárceles se llenan de gente mayor. Y eso ocurre porque ellos cometen delitos porque prefieren vivir dentro de la cárcel con muchas personas a estar solos en sus casas y tener que morir con una baja pensión. Entonces ellos cometen delitos para poder vivir dentro de la cárcel, tener ejercicio todos los días, comer todos los días con sus amigos y tener una vida comunitaria. Qué triste es que la gente prefiera vivir en la cárcel a vivir fuera. Es que lamentablemente, a medida que hemos ido avanzando como sociedad y hemos ido perdiendo los valores que en algún momento estipularon o establecían una convivencia sana con el prójimo, se han ido perdiendo, de forma que ahora los problemas de convivencia en el hogar han aumentado. Por ejemplo, hay familias numerosas que se ven obligadas a vivir en un mismo espacio, pequeñito. Y por supuesto, ahí los roces son más, las peleas son más, los conflictos intergeneracionales son más, pero allí, en medio de esa situación, tenemos dos soluciones. Una, o escapamos de ella o sencillamente aprendemos a convivir con el resto de las personas. Y yo diría que la solución no es un abandono total, sino tal vez, no estamos diciendo o no estamos negando la necesidad natural del ser humano de independizarse y formar su propia familia. Y formar tu familia, vivir Pero, lejos. ¿qué pasaría si viviéramos una independencia cercana con nuestros mayores? Una independencia marcada por el amor, una independencia marcada por la presencia, ¿sabes? Y que muchas personas, lo que tú dices, dicen me voy a vivir lejos porque tengo más oportunidades laborales y me da exactamente igual que mis padres viven a 3.000 kilómetros. Eso está pasando mucho porque el trabajo hoy día está en todos sitios, pero Lisette, ahora hay teletrabajo. Es verdad. Ahora el teletrabajo da la oportunidad de que tú puedas tomar decisiones laborales más cerca de tus padres. Yo sé que a lo mejor vivir muy cerca puede ser difícil, pero por lo menos en la misma ciudad, por lo menos a 1 hora, por si pasa cualquier cosa,
tus padres estés cerca, ¿no? Claro. Que haya una distancia, pero como dice, o hay un dicho que dice en España, juntos pero no revueltos, ¿no? Por supuesto. Y otra tendencia tristísima que vemos como causa de este abandono familiar o de la separación y la división de las familias son los problemas económicos, sobre todo los relativos a las herencias y a la repartición de dinero. Qué triste que, como decía Francisco de Quevedo, poderoso señor es el poderoso caballero es el señor don dinero. O sea, el dinero nos separa, de modo que si los padres o los mayores no tienen nada más que darnos, pues sencillamente los abandonamos. Los buscamos por dinero. O si nos sentimos que la herencia no se ha repartido justamente, pues nada, ya yo no tengo más que hacer aquí, me voy y abandono. Mira, a mí me pasó una cosa en Asturias. Me fui de vacaciones a Asturias. Asturias es el norte de España. Y allí hay mucha gente mayor. Y hay muchas casas abandonadas. Porque esas casas eran de familias muy ricas en el pasado, pero cuando fueron muriendo los mayores, los hijos no aparecían, no había herederos. Y esto quiere decir que hay muchos conflictos de peleas y de discusiones en las herencias de los mayores. Así que muchas veces los hijos, cuando no se llevan bien con los padres, tampoco se llevan bien entre ellos. Exacto. Y cuando se reparten las herencias, en lo que es el dinero, hay muchas peleas y discusiones y se busca a los mayores por un beneficio económico. Claro. Y eso también está pasando mucho en Europa y en el mundo, ¿no? Buscar a los mayores por un interés o por su vivienda, ¿no? Claro. Cuando muera papá y mamá, quiero quedarme yo con la casa. Y ahí empiezan todos los problemas. Qué triste, ¿no? Qué triste que no querramos estar con nuestros mayores sencillamente por el hecho de que les amamos y de que ellos en una primera instancia cuidaron de nosotros. Ahora, la solución. Claro, toca la solución, porque no hemos hablado de la solución. Y de eso íbamos a hablar, de eso quisiera hablar, porque hay muchas personas que dicen, bueno, yo abandono a mis padres y abandono a mis mayores porque ellos, cuando yo era niña o cuando yo era niño, no me trataban bien, sí. O porque yo también fui abandonada. Y lamentablemente vivimos en un mundo en el que es ojo por ojo y diente por diente. Pero como estamos también en una televisión que transmite valores diferentes, sí. Y queremos también hablar acerca de nuestra fe y cómo la Biblia marca la diferencia en lo que pensamos y en la filosofía, sí. En los valores que rigen nuestra vida, debemos, yo creo que practicar un poco más el perdón. Conozco testimonios de personas que han sido abandonadas por sus padres y aún así han sido regeneradas por el Evangelio y han logrado perdonar y se han ocupado luego de sus mayores. Y creo que es un ejemplo loable y plausible. Porque pero, cuando... Sí, digamos que entonces, perdón que te interrumpa, entonces digamos que los problemas, cuando tú tienes un conflicto con un mayor, aplicar el perdón es clave para poder mantener una relación hasta que el fin de sus tiempos. Exacto, ¿no? De sus días. Y es que, George, como hemos hablado anteriormente, cuando tú no perdonas o cuando mantienes ese resentimiento, aunque digas que estás bien y aunque sientas que estás haciendo justicia, mantienes a alguien prisionero en tu corazón. Y ese prisionero eres tú mismo. Al final, la falta de perdón y el hecho de abandonar a una persona porque te haya hecho daño anteriormente no va a aliviar tu conciencia, no va a aliviar tu sentimiento. Entonces no creo que esa sea la solución. Y hablabas anteriormente del individualismo. Sí. Yo creo que hay una historia bíblica que es una bofetada literal al individualismo que estamos viviendo hoy en día. Esa es tu solución, ¿no? Sí, esa sería mi solución. Vale. Y sería la historia de Ruth y de Noemí. Vemos a una chica que había muerto su esposo y decide abandonar su cultura, decide no regresar con sus padres, pierde todas sus oportunidades de éxito, sí. En la vida, de volverse a casar, de tener una estabilidad económica, para irse a cuidar a una anciana que para colmo era su suegra. Sabemos los conflictos. Ni siquiera era su familia directa. Ni siquiera era, claro, su familia directa, no habían lazos consanguíneos que mediaran entre ellas. Y yo creo que Dios está viendo nuestras actitudes y los principios que mueven nuestro corazón. Sí, es decir, la parte de los principios, de los valores, ya lo que tú estás diciendo en la Biblia, ya se había reflejado lo que son los valores. Exacto. Que se aplicaban incluso para personas que ni siquiera eran tus padres directos. Ya había un respeto hacia estas personas y el valor de la vida. Y sacrificar tu juventud para poder ocuparte de personas mayores. La solución que yo doy, Lisette, la que es la parte que me toca, creo que los mayores, con el tiempo, tienen unos problemas cognitivos, o sea, su cerebro se ve afectado, su salud, y los jóvenes no son conscientes de este deterioro. Y muchas veces el deterioro es tan progresivo que no se dan cuenta que el mayor tiene enfermedades mentales que van surgiendo con el tiempo. Y si tú no eres consciente de que esto funciona de esta manera, vas a pensar de que si te responden mal o te tratan mal es porque ellos quieren. A veces hay problemas de salud mental que hay que conocer. Por eso mi solución sería leer libros sobre salud mental de las personas mayores. Tenéis que conocer cómo
actúan las personas mayores, y las personas mayores tendrían que leer también este tipo de literatura para saber qué les ocurre a ellos y por qué reaccionan como Claro, reaccionan. porque Esto es muy importante. es importante que tanto el cuidado como el cuidador sepan lo que pasa cuando avanzamos en edad, cuáles son los conflictos que pueden surgir, que a veces no es que la persona sea así, sino que el propio deterioro mental y físico les lleva a actuar de una determinada manera. Tienen más ansiedad, a lo mejor se sienten más irritables y no sabemos por qué. Y volviendo al ejemplo de Ruth y Noemí, ya para concluir esta parte y la solución que yo propondría, dice la Biblia que Noemí se cambió su nombre a Mara, que significa amarga. Imagínate tú, una persona que había perdido a su esposo y había perdido sus 2 hijos, ¿qué carácter tendría? A lo mejor no siempre la convivencia fue sencilla para Ruth y para ella. Sin embargo, la joven decidió servirla, decidió cuidarla. Y fíjate cómo su idea del éxito fue transformada al punto de que el verdadero éxito en su vida se lo otorgó Dios al final. Exacto. Dios le repuso todo lo que ella había sacrificado para ocuparse de una persona mayor. Qué bonita la historia, qué bonita la historia de cómo se refleja ese respeto hacia el mayor y ver como éxito que no es una pérdida de la vida, ¿no? Y como habíamos hablado en capítulos anteriores, habíamos dicho que la inteligencia artificial iba a automatizar muchos trabajos y que cada vez los seres humanos íbamos a tener menos empleos. Sí. Pues qué bonito sería que encontráramos un propósito detrás de cuidar de otros seres humanos mientras encontramos qué vamos a hacer a nivel laboral y ocuparnos de los mayores como algo que nos recupere, digamos, recuperar nuestra humanidad, que no solamente encontremos nuestra identidad dentro del trabajo, sino también encontrarlo dentro de la función Por supuesto. de vida, ¿no? Yo creo que se pueden hacer las dos cosas. Y cuando tu trabajo te esté quitando tiempo para cuidar a tus mayores y a tu familia, tienes que luchar porque vivimos en una cultura que no valora la vida. Es verdad. Y que las decisiones que se toman en el mundo, que no tienen ningún tipo de moral, el dinero es lo más, pero os podemos garantizar, y desde aquí, desde el canal de Revelation TV, os decimos que los valores, valorar a las personas por encima del dinero, es una de nuestras prioridades en este programa y por eso hablamos lo que hablamos y estudiamos lo que estudiamos para poder dar este tipo de datos. Y ¿no? ningún ser humano, ninguno, a pesar de los valores que rigen nuestra sociedad ahora, ninguno es descartable. Todos tienen una función y todos tienen un valor. Porque cada vida, desde el momento en el que nacemos hasta el momento en el que pasamos a la eternidad, tiene un enorme valor. Exacto. Y es lo que queremos promover también en este programa. Pues nos quedamos sin tiempo una vez más. Siempre se nos hace el tiempo muy corto. Gracias por haber estado aquí en Social Talks. Tenemos muchísimos más contenidos que iremos dando en las próximas semanas. Esperamos que esto os haya inspirado mucho en vuestro día a día y que haya creado una solución práctica. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente programa. Hasta luego.